En el verano del 43, Alemania y la Unión Soviética libraron la mayor batalla individual de la historia, con millones de hombres y miles de tanques. La batalla de Kursk. El ejército alemán quería golpear al ejército rojo tan fuerte que no pudieran pasar a la ofensiva. Las investigaciones señalan que los soviéticos sufrieron bajas sorprendentemente altas, hasta 6 veces en hombres y equipo. ¿Cómo entonces los alemanes perdieron esta histórica batalla? En el 43, los líderes de Alemania enfrentaban un dilema estratégico. Los soviéticos detuvieron su ofensiva en Stalingrado. Las bombas aliadas caían sobre Alemania. Las fuerzas del eje en África se rendían ante británicos. Y los barcos aliados vencían contra los U-boats. Pero Adolf Hitler y sus generales saben que no pueden derrotar a la Unión Soviética mientras luchen en múltiples frentes. Así que actúa con cautela. Este año no podemos emprender ninguna gran operación en el este. Debemos evitar todos los riesgos. Creo que solo podremos realizar golpes limitados. Hitler cree que una vez que los aliados fracasen en abrir un segundo frente en Francia, podrá asestar un golpe decisivo contra la Unión Soviética. Su prioridad es atraer al Ejército Rojo a una batalla de desgaste para debilitarlo tanto que los soviéticos no puedan lanzar una gran ofensiva propia en 1943. Esto es especialmente importante porque en la primavera del 43, el Ejército Rojo supera en número a la Wehrmacht en el este, en una proporción de 2-1 en hombres, 4-6 en tanques y 3-1 en artillería. Y pese a las catastróficas pérdidas de hombres y equipo de la Unión Soviética, los comandantes del Ejército Rojo efectivamente están planeando ofensivas masivas. Pretenden aplastar a los alemanes en Oriol, lo que abriría el camino hacia Briansk, Minsk, Polonia y Prusia. Mientras que una ofensiva en Kharkov les permitiría recuperar Poltava y Kiev, además de amenazar la retaguardia alemana y a sus aliados Hungría y Rumanía. Si el plan soviético funciona, la guerra terminaría en el 44. Los alemanes tienen un plan conservador para el frente oriental en el verano del 43. Los soviéticos tienen esperanza de lograr avances. Así, ambos concentran su atención alrededor de Kursk. El Estado Mayor soviético, o Stavka, espera que los alemanes ataquen en el saliente de Kursk, por lo que despliega 2 ejércitos en la zona, el Frente Central bajo Rokossovski y el Frente Voronezh de Vatutin. También crean un grupo de reserva para el contraataque, el Distrito Militar de la Estepa de Konev. También el Ejército Rojo convierte el saliente en una fortaleza, con el objetivo de desangrar a los alemanes. Pero algunos líderes comienzan a dudar del plan defensivo, dados los retrasos en estas construcciones. Stalin y Vatutin sostienen que el Ejército Rojo debería golpear primero para arruinar el esperado ataque de los alemanes. Pero Vasilievsky y Zhukov convencen a Stalin de comenzar a la defensiva para debilitar las formaciones blindadas alemanas antes de pasar al contraataque, especialmente por los nuevos tanques Tiger alemanes. El Ejército Rojo había capturado un Tiger en enero, y los resultados de las pruebas mostraron que su blindaje era superior. Los soldados comunes se preocupan por el Tiger. Pero los alemanes vuelven a aventajarnos con sus tanques. Lo peor es que nuestros cañones y tanques no están a la altura del Tiger. Aprender a combatir al Tiger se convierte en una parte clave de los preparativos. Los tanquistas del Ejército Rojo aprenden a apuntar a las ranuras de visión o a las escotillas de los comandantes, que tienden a desprenderse. Construyen además 6 cinturones para proteger el saliente y evitar la ruptura alemana. En conjunto, estos cinturones incluyen 9.200 kilómetros de trincheras, a veces de 4 líneas de profundidad y 1 millón de minas. La mayoría de los 300.000 trabajadores que participan son mujeres. Los 2 primeros cinturones son los más fuertes para permitir la destrucción de los tanques alemanes. Aquí los soviéticos crean puntos fuertes. Un punto fuerte cuenta con una compañía de fusileros antitanque, un escuadrón de demolición, 4 o 10 cañones antitanque y 2 o 3 tanques y cañones autopropulsados. También entierran parcialmente sus vehículos para que solo las torretas sean visibles. Pero los aviones alemanes detectan los puntos fuertes, así que la Wehrmacht emite instrucciones de cómo eliminarlos. Los numerosos puntos fuertes antitanque visibles en las fotografías aéreas deben ser atacados de la siguiente manera. Ataque de Stukas en picado, seguido de granaderos con apoyo de fuego de los Tiger. Los puntos fuertes deben ser suprimidos por fuego de artillería y cañones de los Tiger.
Luego la infantería ataca, seguida de un ataque de apoyo de los tanques. Además de las fortificaciones, la columna de la defensa es la artillería, de la que tienen enormes cantidades, hasta 70 por kilómetro de línea. Los partisanos soviéticos tras las líneas también contribuyen a la defensa. Solo en junio lanzan 1.100 ataques contra la logística y la infraestructura alemanas, dañando 400 locomotoras y 54 puentes. Los soviéticos también planean contraofensivas que lanzarán si logran detener a los tanques. En la Operación Kutuzov, los frentes occidental, de Briansk y central, atacarían el saliente de Oriol y continuarían avanzando al oeste. Los frentes de Voronezh, de la estepa y del suroeste golpearían en dirección a Kharkov en la Operación Comandante Rumianstev. Así, el Ejército Rojo se prepara para el ataque alemán y al mismo tiempo para una contraofensiva. Y son estos preparativos los que ayudan a Hitler a decidir dónde va a atacar. Originalmente quiere atacar el Donbass para asegurar el control de los recursos naturales. Son sus generales quienes lo convencen de atacar Kursk para destruir el potencial ofensivo soviético. Y contrario a lo que los generales afirmarían después, él no es el autor de este plan de ataque. Pero el ataque se retrasa y Hitler y sus generales debaten qué hacer. En abril, el comandante del 9º Ejército, Walter Model, le dice a Hitler que cree que puede ganar en Kursk, pero que su ejército aún no es fuerte, así que decide esperar a que lleguen refuerzos. En mayo, el eje se rinde en el norte de África, y Hitler teme que Italia abandone la alianza o que los aliados desembarquen en Italia o Grecia, así que decide esperar hasta que la situación en el Mediterráneo esté clara. Pero en la segunda mitad de mayo, las lluvias convierten los caminos de la Unión Soviética en lodo e imposibilitan el ataque. En junio, todo está listo, pero Hitler sigue dudando. El mariscal Erich von Manstein y el general Kurt Zeitzler le dicen que el Ejército Rojo en Kursk se fortalece y que cuanto más esperen, peores serán las probabilidades. Hitler decide entonces esperar a que los soviéticos ataquen primero. A finales de junio, el comandante Gunther von Kluge convence a Hitler de que debe atacar lo antes posible, y el Führer accede. La ofensiva Unternehmen Zitadelle u Operación Ciudadela se planea que comience el 5 de julio del 43. El plan alemán es cercar a los soviéticos y aplastarlos. El 9º Ejército de Model debe romper las posiciones soviéticas más fuertes en 2 días y completar la mitad norte del cerco. La pinza sur la componen el 4º Ejército Panzer del general Hermann Hoth y el destacamento de Ejército Kempf. Hoth liderará el ataque hasta enlazarse con el 9º Ejército para atrapar a lo mejor del Ejército Rojo en una bolsa. Incluyendo reservas, los alemanes cuentan con 900.000 hombres, 3.900 tanques y autopropulsados, 1.800 aviones y 8.300 piezas de artillería y morteros. Pero estas cifras incluyen al 2º Ejército que no participa en el ataque. Aún así, el plan alemán tiene una falla fatal. Subestiman gravemente a la fuerza soviética. El Ejército Rojo cuenta con 2.6 millones de hombres, 8.900 tanques y autopropulsados, 5.900 aviones y 47.400 piezas de artillería y morteros que pueden lanzar a la batalla. También introducen nuevos sistemas de armas pesadas, como los autopropulsados Su-122 y Su-152. Finalmente, los alemanes deciden atacar en Kursk, justo para lo que los soviéticos se preparan. Pero al comenzar la batalla, la Unión Soviética se lleva una sorpresa. En la noche del 4 de julio, varios soldados alemanes cruzan las líneas y se rinden, e informan a los soviéticos que el ataque es inminente. Los soviéticos entran en acción para atrapar a los alemanes en su partida. El general Rokossovski registraría después su evaluación. Nuestra artillería castigó a las tropas enemigas que se preparaban para atacar, causó grandes pérdidas en artillería y desorganizó el sistema de mando. Nuestro golpe sorprendió a los fascistas y les hizo pensar que estábamos a punto de atacar. Sus planes fueron alterados y la confusión se extendió entre los soldados. Pasaron 2 horas antes de que la artillería enemiga comenzara el fuego preparatorio, el cual fue desorganizado y débil. Durante décadas, esta fue la historia aceptada por los historiadores soviéticos y occidentales, pero no es cierta. En realidad, los bombarderos comenzaron demasiado pronto y causaron pocos daños, mientras que los cazas alemanes derribaron 300 aviones el primer día.
Cuando comienza el ataque terrestre el 5 de julio, los alemanes rompen el primer cinturón defensivo tanto en el norte como en el sur. Al día siguiente perforan el segundo cinturón, sorprendiendo a los soviéticos, que esperaban que meses de preparación dieran mejores resultados. Los frentes Central y Voronezh apresuran a sus reservas al combate, pero a pesar de un gran contraataque no logran expulsar a los alemanes. Rokossovski ordena entonces que los tanques soviéticos no sean enviados contra los alemanes, como escribiría más tarde. Dada la superioridad del enemigo, especialmente en tanques, los nuestros solo deberán contraatacar contra infantería o vehículos ligeros, incluso cuando nuestro fuego ya hubiera desorganizado a las posiciones enemigas. Esta orden es necesaria dada la situación. Hay casos en que nuestros tanquistas se lanzan a atacar a los Tiger, solo para ser rechazados detrás de la infantería con grandes pérdidas. En el sur, el contraataque soviético se convierte en una gigantesca batalla de tanques, mientras los soviéticos intentan cercar la punta de lanza blindada alemana. Los tanques alemanes dominan el campo de batalla. El 8 de julio destruyen 343 tanques y autopropulsados soviéticos, a cambio de apenas 20 alemanes. Los soviéticos han gastado parte de sus reservas sin resultados, y los alemanes en el sur avanzan. En el norte, el 9º ejército tiene dificultades cuando alcanza el tercer cinturón defensivo. Las minas soviéticas, incluidas minas antitanque reforzadas, destruyen numerosos vehículos alemanes, mientras que el fuego de artillería soviético frena a la infantería. Los alemanes también notan que las tácticas soviéticas contra sus tanques causan efectos considerables. Era especialmente notable que la escotilla del comandante era perforada o dañada. Las regulaciones rusas para enfrentarse a los tanques fueron preparadas particularmente rápido y el enemigo las siguió obstinadamente con todas sus armas. El mariscal von Kluge culpa al poder de fuego soviético por el fracaso del 9º ejército, aunque espera poder continuar la ofensiva al reagruparse. Otro problema es la coordinación entre tanques e infantería, como ocurrió durante el asalto del 33 Regimiento Panzergrenadier a una colina. Los tanques del 35 Regimiento deberían haber avanzado como se acordó inmediatamente hasta la cima de la colina. Nuestro ataque se encontró con fuego enemigo, parte de él de flanqueo, pero avanzamos mejor de lo esperado. Pero en la cresta hubo un combate cuerpo a cuerpo extremadamente duro. Literalmente hubo que sacar a los rusos de cada trinchera individual. Desafortunadamente, nuestros tanques permanecieron al pie de la colina y no se movieron. Mientras la cima era despejada, los rusos contraatacaron con sus tanques. La última de nuestras compañías de fusileros vio que nuestros tanques no nos apoyaban y no pudo resistir el contraataque. En el sur, el 4º Ejército Panzer tiene más éxito y penetra el tercer cinturón defensivo soviético el 11 de julio. El 13, Manstein admite que sus fuerzas son demasiado débiles para acercar a los soviéticos, aunque todavía desea continuar la ofensiva. Hitler ya no quiere discutir con el general, así que le dice a Manstein que el grupo de Ejército Sur tendría que ceder parte de sus fuerzas para ayudar a contrarrestar los desembarcos aliados en Sicilia. Pero esto es solo una excusa. Hitler no envía ninguna unidad del Frente Oriental a Sicilia por los siguientes 10 días. El engaño de Hitler funciona y Manstein acepta de mala gana que ha fracasado. Sin embargo, esta mentira de que necesitaba enviar refuerzos a Sicilia se convertiría en uno de los mitos más persistentes sobre la batalla de Kursk, una que aún cuenta con muchos defensores. La ofensiva alemana ha fracasado por la falta de fuerzas y la resistencia soviética, y también porque la contraofensiva soviética ha comenzado. El 12 de julio, el Ejército Rojo lanza la Operación Kutuzov. Los soviéticos rompen las posiciones alemanas frente a Oriol, obligando al 9º Ejército a enviar refuerzos para contener las brechas, lo que sella el destino de la Operación Ciudadela. El soldado soviético Yevgeny Besonov describiría más tarde cómo la Luftwaffe intentó frenar el avance soviético. Esa fue mi primera experiencia bajo un bombardeo tan intenso. Era el mismísimo infierno. Es difícil encontrar una comparación adecuada. Estás acostado en tu trinchera esperando la muerte. Las bombas explotan a tu alrededor, la tierra tiembla y tú también tiemblas. Estaba muerto de miedo y quería huir de aquel infierno, pero era comandante de pelotón y tenía que permanecer con mis hombres.
Más al sur, el ejército rojo ataca la punta de lanza del cuarto ejército Panzer. El quinto de tanques de la guardia, apoyado por el quinto ejército de la guardia, liderará el ataque después de haber permanecido en la reserva. Los blindados soviéticos deben destruir a los alemanes cerca de la aldea de Prokhorovka, romper la línea alemana y avanzar 30 kilómetros al frente. Los soviéticos usan transmisiones de radio y movimientos falsos de tropas para hacer creer a los alemanes que hay otros 2 ejércitos soviéticos al oeste de las puntas alemanas. Pero esto es un engaño. El ataque es tan crucial para los soviéticos que Stalin envía al mariscal Vasilievski a Prokhorovka. Pero cuando Vasilievski se da cuenta de que los alemanes han avanzado mucho más de lo esperado, entra en pánico y ordena comenzar apresuradamente la operación en la mañana del 12 de julio. Pero aún no están listos. Y cuando el quinto ejército de tanques de la guardia choca contra el segundo cuerpo Panzer SS, reina la confusión. La inteligencia alemana no anticipa el ataque soviético, por lo que soldados de las Waffen-SS quedan completamente sorprendidos. Estábamos durmiendo y entonces cayeron sobre nosotros, con aviones, tanques e infantería en ellos. Era el infierno. Estaban sobre nosotros, en medio y alrededor. Combatimos hombre contra hombre. Salimos de las trincheras, subimos a los vehículos y luchamos contra todo lo que aparecía. Era el infierno. A pesar del impacto inicial, los alemanes se recuperan e infligen una dura derrota contra el quinto ejército de tanques. Las Waffen-SS no solo mantienen sus posiciones, sino que además inutilizan 382 tanques y cañones de asalto, de los cuales 227 quedan destruidos. Los soviéticos apenas logran dejar fuera de combate a una decena de tanques alemanes, y solo 4 son pérdida. Estas cifras contrastan con las posteriores versiones soviéticas, que presentan la batalla como un éxito del ejército rojo. Para los alemanes, Prokhorovka representa únicamente un éxito defensivo táctico y local. Los soviéticos siguen teniendo ventaja estratégica, pero deben retrasar su ataque durante 3 semanas por las enormes pérdidas sufridas. Finalmente, el 3 de agosto lanzan la fase final de la batalla, la Operación Comandante Rumianstev. 7 ejércitos soviéticos, incluidos 2 de tanques, asaltan las líneas alemanas en la parte sur de Kursk, y en los días siguientes se les unen otros 3 ejércitos soviéticos, 1.000.000 de hombres y 2.440 tanques y autopropulsados. Tratando de detenerlos están el cuarto ejército Panzer y el destacamento Kempf, ambos debilitados tras enviar unidades a otros sectores. Solo disponen de 210.000 hombres y 640 tanques y cañones de asalto, de los cuales solo 270 están listos para el combate. El ejército rojo aplasta la línea alemana al norte de Kharkov y avanza hacia el suroeste. Las unidades alemanas deben evitar quedar rodeadas, por lo que emprenden la retirada. El 5 de agosto los soviéticos liberan Belgorod y Oriol. Por primera vez desde el inicio de la Gran Guerra Patria, el ejército rojo ha derrotado a la Wehrmacht en una batalla de verano. En Moscú, los cañones disparan un saludo de 124 tiros a medianoche para conmemorar esta doble liberación. El 7, el primer ejército de tanques del general Kutukov, alcanzan Bohodukhiv, a 50 kilómetros de Kharkov y a la retaguardia de los alemanes. El mando alemán entonces traslada divisiones Panzer desde otros sectores y logra detener a esta punta de lanza soviética. En los días siguientes, ambos bandos envían más y más refuerzos al combate, que se transforma en otra gran batalla de tanques. Los desesperados alemanes incluso debilitan las fuerzas que defienden Kharkov, ciudad que Hitler quería mantener a toda costa, para detener este avance soviético. Los soviéticos entonces avanzan más hacia el suroeste, hacia Paltova, el centro de comunicaciones y logística más importante del Grupo de Ejército Sur alemán. El 11 de agosto el Ejército Rojo lanza otro ataque, esta vez con el primer ejército de la Guardia del Frente Suroeste. El objetivo es rodear Kharkov desde el sur. El destacamento de Ejército Kempf queda ahora rodeado por 3 lados y la defensa de Kharkov se vuelve insostenible. Los alemanes detienen al frente de Vorozhnev al oeste de la ciudad, pero los frentes de la estepa y del suroeste se acercan cada vez más. Para el 18, Hitler debe admitir que la situación en Kharkov es desesperada para la Wehrmacht y que prolongar la defensa de la ciudad arriesga otro desastre al estilo de Stalingrado. Permite entonces a Manstein abandonar la ciudad. Ese mismo día, los alemanes completan su retirada de Oriol, poniendo fin a la Operación Kutuzov. Las pinzas soviéticas se cierran cada vez más alrededor de Kharkov, y la noche del 22, la Wehrmacht abandona la ciudad al Ejército Rojo.
La batalla de Kursk, que ya ha durado 50 días, termina. La batalla de Kursk es la mayor de la Segunda Guerra Mundial y una de las más sangrientas de la historia. Aún se discuten las pérdidas soviéticas exactas y tal vez nunca se conozcan con precisión. Con toda probabilidad, al menos 1.2 millones de soldados del Ejército Rojo mueren o son heridos. 7.000 tanques y cañones fueron destruidos y se pierden 3.000 aviones. Los alemanes pierden alrededor de 203.000 hombres en muertos, heridos y desaparecidos, 1.200 tanques y 650 aviones. Aunque las pérdidas soviéticas fueron mayores y el Ejército Rojo no logró sus objetivos operacionales, Kursk fue una seria derrota para Alemania. Los alemanes dudaron antes de atacar y de explotar sus éxitos iniciales. Subestimaron al enemigo. Contaban con inteligencia deficiente y todo ello sin margen de error, dadas las ventajas logísticas y numéricas. Tampoco alcanzaron ninguno de los objetivos que perseguían al lanzar la ofensiva. No destruyeron las fuerzas en Kursk ni debilitaron al Ejército Rojo como para impedir su ofensiva. No acortaron el frente para liberar reservas, ni capturaron a los cientos de miles de prisioneros soviéticos que quería utilizar como mano de obra forzosa en Alemania. Hitler esperaba que la victoria en Kursk convenciera al mundo de que la Wehrmacht era invencible, pero el resultado fue justo lo contrario. Por primera vez, el Ejército Rojo detuvo una ofensiva alemana en cuestión de días, y pese a sufrir enormes pérdidas, pasó a la ofensiva a lo largo de todo el frente oriental. Para finales del verano del 43, el poder alemán en el este estaba agotado y no podían reemplazar sus pérdidas. La derrota en Kursk también tuvo repercusiones dentro de Alemania. En la primavera, la mayoría de los alemanes aún creía posible una victoria sobre la Unión Soviética. Pero después de Kursk, la moral comenzó a derrumbarse. La actitud de los soldados alemanes a los civiles soviéticos también cambió en el verano del 43. Hasta entonces, habían intentado mantener buenas relaciones con la población local, en parte porque sentían que sin cierto apoyo de los habitantes, nunca podrían derrotar a la Unión Soviética. Pero las actitudes alemanas se volvieron más brutales que antes. Mientras la Wehrmacht se retiraba de Ucrania a partir del 43, en ocasiones daban a los civiles dos opciones: marchar hacia el oeste junto a ellos o ser ejecutados. Kursk fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, no solo en lo militar, sino también para las vidas de millones de personas que aún vivían bajo dominio alemán. Para ellos, la guerra iría a peor aún más. Muchas gracias al Dr. Roman Topel por su ayuda con este video. Él es uno de los principales expertos en esta batalla y recomendamos ampliamente su libro, Kursk 1943, la mayor batalla de la Segunda Guerra. Pueden buscarlo en las librerías. Está disponible en alemán, francés, español y otros idiomas. Como siempre, pueden encontrar las fuentes de este episodio en la descripción del video. Si quieren ver más acerca de la derrota alemana en la guerra, vean el video de la caída de Berlín. Si nos ven desde Patreon o Nebula, muchas gracias por el apoyo, no podríamos sin ustedes. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que ve la ironía de que el Ejército Rojo nombrara su ofensiva como un general zarista, Kutuzov.